Muchas gracias, Vicente, y en tu persona como director de la Fundación, muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, a esta casa que nuevamente nos acoge en este acto. Muchas gracias a los participantes en este diálogo. Ángel y yo, al fin y al cabo, somos parte interesada, pero Nicolás Redondo y Josep Piqué pues, han tenido que hacer un hueco en su agenda para estar aquí y se lo agradecemos muy especialmente. Gracias al presidente de la Fundación, aquí presente, y al editor de esta obra. Y gracias sobre todo a todos ustedes por estar aquí. Ya saben ustedes aquello de que en Madrid a partir de las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Y en este caso pues es muy agradecer que ustedes entre todas las opciones posibles hayan decidido estar aquí. No porque les vayamos a dar una conferencia, no lo va a ser, tampoco pretendemos que sea una presentación al uso, sino más bien un diálogo, una conversación, que es una categoría política de la democracia, esto de la conversación, a propósito de, o al hilo de este libro, Geografía del Populismo, que publica un sello tan prestigioso como Tecnos, resultado de un acuerdo de coedición entre Tecnos y la Fundación FAES. Realmente para nosotros en la Fundación FAES este libro es de alguna manera el resultado natural de un proceso de reflexión y de estudio del fenómeno del populismo que empieza hace ya bastante tiempo, a través de algunos de los ensayos y documentos publicados por colaboradores habituales de la Fundación. Estoy pensando en Ángel del Rivero, Jorge del Palacio, por supuesto Enrique Krause, José María Marco, Manuel Álvarez Tardío, y que realmente creo que calibraron muy desde el principio la importancia de este fenómeno. Hoy podemos presentar este libro al que se han incorporado un conjunto muy importante de colaboradores, todos ellos del ámbito académico, todos ellos españoles o iberoamericanos, pero en definitiva académicos de habla española. Y el resultado es este libro que el editor me dice que espera que ustedes compren masivamente, que en fin, aprovechen que mañana es Black Friday, que vienen las Navidades y puede ser un magnífico regalo para sus parientes, amigos y relaciones más próximas. Y dicho lo cual, y por tanto transmitido este mensaje que el editor me pedía que les hiciera llegar, yo simplemente quisiera hacer algunas consideraciones sobre la obra y el contexto en el que se produce, ¿no? Es verdad que la literatura sobre populismo ha aumentado al hilo del incremento del interés por este fenómeno en los últimos años o en los últimos meses, pero también es verdad que hay una buena parte de esta literatura sobre populismo que es netamente, digamos, opinativa, ensayística, a veces cultiva el género del panfleto, que es un género de literatura política muy respetable, pero nosotros entendíamos que la aportación que podía hacer una organización, una institución como FAES al debate público tenía que tener otro cariz, ¿no? Y de este enfoque ha resultado un libro en el que, junto a los diversos autores que participan, para mí es de justicia decir que tiene, en fin, dos padres o un padre y una madre, que son Ángel Rivero y Jorge del Palacio, y yo, que tengo el honor de ser coordinador también junto con ellos, pues es simplemente ayudado al alumbramiento de la criatura, ¿no? Ahí creo que hay un análisis verdaderamente de referencia de todos aquellos supuestos en los que el populismo ha tenido una expresión política país por país importante, en el que se analizan cómo el populismo enlaza con las tradiciones políticas de esos países, cómo actúa sobre el sistema institucional y de partidos. Y yo creo que también hay una cosa importante, cómo se analiza cuál es la capacidad de resistencia de las instituciones democráticas al impacto del populismo, la capacidad de resistencia, la fortaleza o la debilidad, en otros casos, frente al populismo. Y junto a estos estudios que analizan el populismo en aquellos diversos países donde se ha producido y sistemas donde se ha producido, pues existen algunos estudios, digamos, transversales, con un sesgo más teórico, más doctrinal, que pretenden establecer el marco general de algunas de las claves en las que el populismo como fenómeno político en general puede ser entendido.
Dicho lo cual, yo, en fin, simplemente quisiera compartir algunas reflexiones sobre cuál es el contexto del populismo en el que este libro se plantea. Yo creo que hace unos meses, si veíamos la situación en Europa, había unas expectativas realmente negras sobre lo que podía pasar en las elecciones en Holanda, lo que podía pasar en las elecciones en Francia, unas elecciones que se veían muy probables, casi inevitables en Italia, unas elecciones en Alemania, ¿no? Todo eso en general se ha resuelto bien. Yo creo que todos hemos sentido un gran alivio con el triunfo de Macron. Italia ha demostrado tener una estabilidad que no se le atribuía hace unos meses. La situación en Holanda es, pues como casi todas las cosas en Holanda, cuando hay que formar gobierno, no hay soluciones claras. Y es verdad que ahora la situación en Alemania pues introduce algunos elementos de preocupación. Pero lo que quiero decir con esto es que si hace unos meses probablemente la percepción del populismo era peor que la realidad del populismo, ahora podremos estar cayendo a veces en la distorsión contraria y que creamos que el populismo es una realidad superada y que por lo tanto nuestra percepción del populismo ahora sea mejor que la realidad del populismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el populismo es una realidad existente en Europa y que, por decirlo con una imagen que pueda aclarar lo que intento explicar, es que si bien la ola populista ha perdido impulso, la marea sigue estando muy alta. La marea sigue estando muy alta. Y yo creo que no hay más que hacer un recorrido en Europa para ver que en Francia podemos sentir un gran alivio por el triunfo de Macron, pero no hay que olvidar que más del 40% del electorado francés ha optado por opciones en las elecciones presidenciales, por opciones abiertamente populistas, antieuropeas y antisistema en mayor o menor grado. No podemos olvidar que el declive que se parecía percibirse en el movimiento 5 estrellas en Italia, pues no se ha confirmado, que sigue siendo un movimiento compacto y que en Italia han desarrollado toda una ingeniería electoral en buena medida para evitar la prima que el sistema electoral daba al movimiento 5 estrellas y fomentar las coaliciones que lo paren. En Alemania estamos viendo cómo las dificultades de la señora Merkel para formar una coalición tienen bastante que ver con la irrupción y la disrupción que el populismo de Alianza por Alemania está produciendo y la sombra que en fin, extiende sobre las negociaciones en la medida en que está condicionando la agenda política del país y, por tanto, las posiciones de todos los partidos a la hora de pactar una coalición. ¿Y qué decir del Reino Unido, donde, en fin, la cuna de la democracia parlamentaria, la cuna de la soberanía parlamentaria, pues ha convertido el Parlamento en una institución zombie, en una especie de espectro que busca su lugar en este inmenso marasmo que se ha producido después del referéndum por el que los británicos han decidido abandonar la Unión Europea. Esto está produciendo una verdadera revolución constitucional en el Reino Unido de proporciones y con efectos que probablemente todavía no somos capaces de calibrar. Por tanto, hay una redefinición de la política europea, en mayor o menor medida, en clave populista. Los populismos están condicionando el sistema de partidos en muchos países y claramente están condicionando la agenda política europea. Y esto significa que siguen siendo una fuerza que opera en Europa y que no hay que descontar, que no hay que dar por superada, aunque, en fin, la peor hipótesis, ese escenario de pesadilla que podíamos temer, pues no se haya cumplido. Bueno, ¿y qué pasa en España? Bueno, pues en España, en fin, si uno ve la composición del Parlamento, vemos que entre PP, PSOE, Ciudadanos, pues suman 254 escaños, que no es una mala proporción, de tres partidos claramente no son partidos populistas ni son partidos antisistema, y que además han demostrado tener capacidad, y esto lo digo para que no parezca que estamos en una situación absolutamente negativa, que han tenido capacidad para colaborar entre ellos. Hay que recordar que la investidura del presidente del Gobierno ha sido posible por el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista, o que una medida tan importante como la aplicación del 155 ha sido posible gracias a un gran acuerdo entre estos tres partidos.
Por tanto, el populismo, que ha tenido su impacto, que está teniendo su impacto y que no hay que descartar que lo siga teniendo, sin embargo, se ha topado con una realidad institucional y una realidad social, es decir, la realidad de la sensatez de los españoles que votan, probablemente mucho más grande de lo que se podía prever. Y esto es una buena noticia, sobre todo de cara al futuro, de cara a las tareas que hay que hacer para recuperar la confianza de más ciudadanos en los sistemas. Ahora bien, en España tenemos dos populismos de libro, literalmente de libro. Tenemos un populismo, digamos, más o menos convencional, representado por Podemos y todas sus organizaciones asociadas, y tenemos un populismo que se ha ido desarrollando hasta límites casi impensables al calor del proceso independentista en Cataluña. La verdad es que la simbiosis entre el nacionalismo y el populismo, al que yo dedico el ensayo que se incorpora en este libro, pues es una simbiosis ya muy acreditada. El populismo conoce bien el potencial subversivo del nacionalismo, a la hora de destruir, de poner en jaque instituciones, y en este caso el nacionalismo independentista es un aliado objetivo del populismo en su finalidad, en su meta de destruir lo que llaman el régimen del 78, creo que claramente son dos fuerzas perfectamente combinadas, pero a su vez el independentismo ha recurrido a las técnicas del populismo y a la construcción discursiva del populismo para poder ampliar su apoyo social. El independentismo hace mucho tiempo que sabe, aquí, en Escocia, en otros países, que realmente un discurso identitario tiene unas limitaciones prácticamente insuperables y por lo tanto tiene que ampliar su audiencia. El objetivo al final sería conseguir independentistas no nacionalistas, y esto no es un juego de palabras. ¿Y eso cómo lo ha conseguido? Pues con una construcción narrativa que ha descansado sobre dos grandes pilares, ¿no? Primero, España nos roba, que es una cosa, por otra parte, poco original. Es la Roma ladrona de la Liga Norte en Italia, que define el enemigo, que define el delito, que define el mal y que define la solución. Si España nos roba, si queremos que no nos robe España, lo que hay que hacer es que España desaparezca, por un lado. Y el otro gran pilar de ese discurso populista es el derecho a decidir. Es decir, el pueblo al que la ley impide expresarse. Y yo creo que, y por tanto de ahí surge la confrontación entre la voluntad democrática o la supuesta voluntad democrática de un pueblo que define el nacionalismo, según sus criterios, frente a una ley que constituye realmente una prisión que encierra la voluntad del pueblo que no se puede expresar. Todo esto al final ha resultado en un importante recuento de daños que podemos hoy hacer y que empieza por el más importante, que es la propia fractura interna de la sociedad catalana. Y una fractura probablemente más duradera de lo que todos quisiéramos. Pero es que está en la esencia del populismo y en la esencia del nacionalismo, sobre todo cuando adopta estas posiciones rupturistas y agresivas, el rechazo del pluralismo social, la necesidad de buscar un enemigo, la necesidad de hacer de la sociedad una materia que se puede dividir de una manera dicotómica entre buenos y malos, y con esa realidad vamos a tener que lidiar en los próximos meses y seguramente años, ¿no? Al final, lo que sigue siendo importante y a lo que este libro ayuda es a entender la situación en la que estamos y con un mensaje más o menos implícito, más o menos explícito, y es que hay que seguir defendiendo esos valores cívicos y democráticos propios de nuestros sistemas de democracia representativa liberal frente a sus enemigos. Y no hay duda de que el populismo, tal y como está formulado, constituye
como dice Ángel Rivero, un endemismo de la democracia, pero al mismo tiempo, hoy por hoy, el mayor peligro para su continuidad. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo quería también empezar agradeciéndoles que estén aquí, a la Fundación que nos ha acogido y a la editorial Tecnos y al patrocinio de FAES por haber hecho posible este libro. Quería contar, ya más allá de la reflexión de Javier Zarzalejos, yo soy también uno de los coordinadores del libro con Jorge del Palacio, qué es lo que queríamos, desde un punto de vista así muy más prosaico, hacer con este libro, ¿no? Y nos parecía que en esta última década había una gran confusión sobre aquello que era el populismo, ¿no? En la medida en que el populismo es un insulto político, pues queríamos mostrar que hay un fenómeno que se puede conceptualizar como populismo y que vale la pena ser atendido, ¿no? Entonces, en el libro hemos hecho un intento, ¿no?, de definición de aquello que sea el populismo, ¿no?, que proporcionar un criterio de demarcación que permita saber lo que es el populismo de la mera demagogia, ¿no? Y básicamente lo hemos construido como una ideología que establece un conflicto irresoluble dentro de las democracias, ¿no?, señalando pues, una visión moral, ¿no?, de buenos y malos, maniquea, que es muy destructiva, digamos, para el funcionamiento de la democracia, porque hace que el pluralismo de la sociedad se convierta en una lucha entre amigos y enemigos, ¿no? Entonces, en primer lugar, definimos, ¿no?, lo que es este fenómeno para que pueda ser identificado, ¿no?, porque muchas veces se dice que hay una gran humareda verbal en torno al populismo, pero mucha confusión, ¿no?, y que esa humareda en sí mismo señala que hay un incendio, ¿no? Y ese incendio, lo que mostramos en el libro a través de esta idea de la geografía del populismo, es un incendio que históricamente se originó en América, ¿no?, también en algún sitio más, ¿no?, pero que es un incendio pues, que también de alguna manera se ha extendido a todo el continente europeo, ¿no?, de este a oeste y de norte a sur, ¿no? En segundo lugar, queríamos ver qué es lo que, cuál es el resultado, ¿no?, del populismo, de las experiencias populistas para la democracia, ¿no? Entonces, en los capítulos introductorios mostramos, ¿no?, cómo hay una tensión entre dos modelos de democracia, una democracia que es la democracia representativa, que es realmente la democracia real, la que conocemos, ¿no?, y un discurso, ¿no?, de una democracia ideal que moviliza el populismo, ¿no?, como una democracia del pueblo que, hablando en nombre de la democracia, y por eso viene esta idea del endemismo, ¿no?, pues socava los principios de la democracia representativa y particularmente sus instituciones, ¿no? Digamos, el populismo en el nombre de la democracia vacía las instituciones democráticas y tiene una deriva autoritaria, ¿no? Esas dos cosas las colocamos en la parte introductoria, ¿no? Y después hemos querido mostrar en esta geografía del populismo, pues todos, bueno, no hemos agotado todos los casos porque al contabilizarlos hemos descubierto que esta epidemia, ¿no?, populista es de unas dimensiones sobresalientes. Hemos atendido a los 4 casos históricos más relevantes, ¿no?, que son el caso de los Estados Unidos y Rusia en el siglo XIX, que son casi anecdóticos, pero que han dejado una huella, ¿no?, en la concepción populista, que tiene que ver con una desconfianza hacia el establishment y las élites, ¿no?, como algo que forma parte de la tradición norteamericana aristocrática, y en el caso ruso una idealización del pueblo como un sujeto mítico, bondadoso y virtuoso, que son 2 elementos que forman parte de todos los discursos populistas, ¿no? Después atendemos en ese terreno de las experiencias históricas el caso de Brasil, de Getúlio Vargas, ¿no?, y de Perón en Argentina, y de ahí pasamos a la comparación de los casos contemporáneos, ¿no? En los casos contemporáneos atendemos a 8 ejemplos americanos, ¿no?, y a 20 ejemplos europeos, ¿no?, lo cual señala hasta qué medida, y no lo agotamos todos los casos europeos porque hay algo, los pequeños países los hemos tenido que dejar necesariamente fuera, ¿no? Y a través de esta comparación, que yo creo que una de las cosas que ha señalado Javier y que es interesante de este libro es que está hecha por autores de lengua española, ¿no?, y cualquiera que vea la nómina de los que hay, pues hay ecuatorianos, bolivianos, argentinos, españoles, por supuesto, en fin, una nómina muy alta de académicos, pues permitimos, ¿no?, sin forzar, ¿no?, la idea de la comparación, que el fenómeno quede ilustrado no a través de una visión, digamos, impresionista, ¿no?, de pequeñas pinceladas, sino a través del tratamiento, ¿no?, de cada uno de los casos, ¿no?, pues que la comparación esté fundamentada, ¿no? Y una de las cosas importantes que queríamos en la manera en que hacíamos el libro era hacer un libro que fuese académico en sus argumentos y en su bibliografía y en su fundamentación, y al mismo tiempo que fuese un libro que se leyese muy fácilmente. O sea, queríamos compaginar, ¿no?, digamos, los valores de un libro divulgativo, que es amable con el público, y al mismo tiempo el rigor académico, ¿no? Entonces, si se acercan al libro verán que los capítulos son muy cortos, ¿no?, pero suficientemente informados, ¿no?, que la bibliografía es muy amplia, pero la hemos dejado al final para quien quiera profundizar en los
en los casos, ¿no? Y que creemos, ¿no?, que el libro se lee de una manera ágil y amable, ¿no? Son muchísimos casos, ¿no?, pero se pueden leer en distintos órdenes, se puede empezar por los capítulos introductorios, se puede leer por regiones, se pueden leer históricamente, se pueden leer uno a uno y todos ellos tienen independencia para hacer que, en fin, hacer esta que era nuestra ambición, una contribución a un debate que, como se ha señalado antes por Javier, está muy mediado por libros, yo creo que muchos de ellos apresurados, muy ensayísticos, ¿no?, que empiezan a ocuparse del populismo sin haber analizado correctamente el fenómeno y sin tener una definición, digamos, operativa, ¿no?, de aquello que sea populismo, ¿no?, y su relación con la democracia, y que nos parecían, pues, que más que proporcionarnos la claridad que necesita la opinión pública, pues sembraban cierta confusión, ¿no? Nosotros también, al final, claro, colocamos nuestra receta, ¿no?, sobre la deriva, ¿no?, el peligro de la deriva populista en relación a la democracia y las posibles y los posibles recursos, ¿no?, para frenar, ¿no?, esta epidemia, que tienen que ver básicamente, pues, el intento, ¿no?, de atajar como un cortafuegos, ¿no?, la explosión, ¿no?, del discurso populista y la moralización de la política, y hacer, pues, una franca reivindicación de la política como negociación en relación a las instituciones democráticas, ¿no?, como solución más o menos general, que puede de alguna manera verse, ¿no?, como resultado de los ejemplos que damos y de lo que ha ocurrido cuando el populismo ha sido triunfante, cuando el populismo haya alcanzado el gobierno, por ejemplo, ¿no?, y su degradación, la degradación que producen las instituciones, la deriva autoritaria, o en aquellos lugares en el que el populismo ha alcanzado un peso sobresaliente en el sistema electoral, pues cómo se produce un efecto contagio, ¿no?, de los otros partidos, ¿no?, que intentan emular este discurso, con consecuencias también que son negativas para la democracia, o también los casos exitosos, ¿no?, donde, por ejemplo, ¿no?, pues la fuerte institucionalidad democrática o las sociedades civiles, ¿no?, que tienen valores firmes democráticos, pues hacen que incluso en presencia del populismo el deterioro de la democracia no se produzca, ¿no? O sea que, digamos que ofrecemos, ¿no?, sin dar recetas fáciles, sino a través de esta larga lista de ejemplos, pues una información que yo creo que es útil para poder entender el fenómeno y también para tratarlo, ¿no? Sí, Nicolás. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero el ofrecimiento que me hizo Javier Zarzalejos para presentar el libro, ofrecimiento que no podía rechazar porque nos unen muchas vivencias, algunas desagradables, otras agradables, que han hecho que se cimente una amistad que atraviesa el tiempo y las diferencias. Y, por lo tanto, cualquier ofrecimiento, cualquier propuesta que me haga Javier para colaborar con él, desde luego cuenta con mi sí por adelantado, y él bien lo sabe, por otro lado. Pero también me interesaba, no se lo oculto a ustedes, la posibilidad de acercarme, como un aficionado, claro está, a este fenómeno omnipresente que desde hace unos años lo oímos en las tertulias de radio, de televisión, que debaten sobre él, que muchas veces nos damos cuenta que se escandalizan algunos de ese populismo que ven en el exterior cuando ellos son canónicamente populistas. Bueno, es tan frecuente en nuestra vida diaria que me permitía el ofrecimiento de Javier acercarme al libro, que tiene mucho interés. Se lo digo, no tengo nada que ver ni con el editor ni con nadie, pero se lo digo de antemano porque se lee muy fácilmente y además está muy bien estructurado. Por una parte tiene la primera, que es teórica, que es una parte científica, podríamos decir, ideológica sobre el populismo, que nos da unos parámetros para que no hablemos a humo de pajas, para que no nos confundamos, para que nos expresemos medianamente bien, sobre todo los que en alguna ocasión tenemos que hablar a través de los medios de comunicación a los ciudadanos, y tiene otra parte deliciosa, que son los ejemplos concretos que él ha mencionado, desde los europeos, desde el ruso primero de Mira Milosevic al de Estados Unidos de Redondo, todos son magníficos. Yo me he quedado con algunos latinoamericanos porque efectivamente son muy ejemplares, muy canónicos, como decía antes, y nos sirven para entender bien lo que es
a mi juicio, el populismo, que no es más que, lo digo desde mi punto de vista, una patología infecciosa de la democracia. Porque hay que tener en cuenta que hacemos referencia, y en el propio libro se hace referencia al populismo en el siglo XIX. Pero si somos minuciosos, podemos hablar del populismo en el siglo VI y VII antes de Cristo, en las ciudades griegas. Y hay toda una mención sobre el populismo en la época griega. Yo me he entretenido en verlo, en ver algunas de las referencias que se hacían, porque eran muy interesantes y tienen que ver mucho con la actualidad, ¿no? Aristóteles dice: demagogos que han conseguido la confianza del pueblo criticando a los notables. Pueblo y casta, ¿verdad? Alceo, un poeta, dice: todos reunidos aclamando su nombre, el nombre del tirano, de esa ciudad tan bondadosa como infortunada. Aristófanes, en Los Caballeros, dice: oh pueblo, qué bello es tu imperio, te encanta que te halaguen, siempre escuchando a los charlatanes con la boca abierta. Tucídides hace lo contrario y dice quiénes no son demagogos o populistas, y lo retrata clarísimamente en Pericles, y dice: no buscando aumentar su poder por medios condenables, no dirigía al pueblo palabras dictadas por la complacencia. Es decir, que estamos viendo cómo en el siglo VI y VII, antes de Cristo, antes de nuestra era, en las democracias existía ya ese peligro que ha ido naciendo en determinadas, renaciendo, apareciendo en determinadas épocas, siempre relacionado con la democracia, porque es un fenómeno curioso. Cuando están en la oposición, cuando están larvándose, cuando se están generando, cuando están apareciendo, cuando se están creando, en general son hiperdemocráticos. Y cuando llegan al gobierno, tienen unos tics autoritarios que solo están limitados, y por eso yo no soy tan optimista como Javier, por la fortaleza de la sociedad civil y por la fortaleza de las instituciones. Son los dos elementos claves, porque el populismo viene también en el libro, aparece en el libro, esto no es una invención mía, es una especie de núcleo ideológico difuso que se puede combinar con casi cualquier ideología, con el nacionalismo, con el comunismo, con el socialismo, y la combinación es la que da el ataque al elemento básico de la Ilustración y de nuestra forma de vivir y de convivir, que es la razón, en definitiva, ¿no? Bueno, como decía, son hiperdemocráticos cuando están en la oposición y tienen unos tics autoritarios cuando llegan al gobierno. Y lo importante y lo fundamental, que es una de las características a las que me quería referir, es el campo en el que actúan, las instituciones. Yo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que me parece paradigmático de cómo un país resiste al populismo y cómo un país no resiste al populismo. Franklin Delano Roosevelt gana las elecciones con un 50 y tantos % y hace esa política de la nueva frontera, que es alguna parte de esa política llevada al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que declara inconstitucional alguna de las medidas de Roosevelt. Roosevelt vuelve a presentarse y vuelve a ganar por un porcentaje mayor, el 60 y tantos %, si no recuerdo mal. Y habiendo visto cómo el Tribunal Supremo se había opuesto a algunas de sus medidas, hace desde la radio y luego en todos los medios que estaban a su alcance, que no eran pocos, teniendo en cuenta la mayoría que había tenido, una campaña para establecer la jubilación de los miembros del Tribunal Supremo y la sustitución de 6. Eso pasa a la Cámara de Representantes y al Senado. Y después de muchos cabildeos, de muchos dimes y diretes, Roosevelt es derrotado. No hay un cambio del Tribunal Supremo estadounidense. El equilibrio de poderes, las instituciones en Estados Unidos vuelven a ganar. Lo que nos permite ahora
no tener confianza en el actual presidente, sino en las instituciones de Estados Unidos, porque se han ido fraguando en ese equilibrio, en ese combate que les ha ido fortaleciendo durante su historia, que es menor que la nuestra, pero es muy intensa y democráticamente, desde luego, es más amplia. En la misma época, un poco más tarde, en el 46, es elegido presidente de Argentina Perón, después de haber sido ministro de Trabajo. Y después de un golpe de Estado por el que le nombran ministro de Trabajo en el 43. Perón hace unas medidas, hace un acuerdo con los sindicatos y los gremios, y algunas de las medidas de su época de ministro de Trabajo son declaradas inconstitucionales por la alta jerarquía judicial de Argentina. Inmediatamente que es elegido presidente, desde la Cámara de Representantes piden la dimisión de 6 de los miembros del Tribunal, o de 5 de los miembros del Tribunal Supremo de Argentina, si no recuerdo mal. En poco tiempo logran que uno se vaya y 3 dimitan. Y son sustituidos en el Tribunal Supremo de Argentina por miembros afines a Perón. Ahí vemos cómo el Poder Ejecutivo se impone primero a la Cámara de Representantes y cómo se impone después a la justicia, cómo se rompe el equilibrio de poderes y cómo el país se debilita institucionalmente. Dicho esto, solo hace falta que veamos el capítulo de Perón en el libro, cómo va todo después de esas medidas dirigido al enaltecimiento cuasi religioso del líder y estableciendo una relación directísima, exclusiva, del líder con el pueblo, con una intermediaria que era Eva Perón, una intérprete que era Eva Perón. Bien, esa es una de las características fundamentales del populismo. Es decir, depende su éxito o su fracaso del poder institucional del país del que se trate, del poder de la sociedad civil. Segunda característica del populismo, a la que me voy a referir también muy brevemente, es que el único hecho político relevante para el populismo es la confrontación entre amigo y enemigo. Todo lo demás sobra, todo lo demás perturba, todo lo demás confunde. Es un poco dirigido por el ideólogo y jurista del nazismo Smith. La conclusión, la dialéctica es amigo-enemigo. Casta élite, casta gente, pueblo élite, políticos. Ustedes lo entienden perfectamente porque lo hemos vivido aquí con mucha claridad en los últimos años. Y establecen esa dialéctica que es totalmente contraria a la realidad de un país como el nuestro, de un país occidental, de cualquier país hoy en día, es mucho más confusa, está agarrada de contradicciones, de pluralidad, porque el pluralismo va en contra de las minorías, de la pluralidad interna de los países, porque quiere establecer, desea establecer, propone establecer ese vínculo, ya digo, casi religioso, trascendental del líder con el pueblo. Casi no importa el programa, cada uno de ellos ha tenido programas diferentes, es la relación entre el líder y el pueblo. Y el pueblo es el que define el líder, no los que no están de acuerdo con el líder, ¿no? Esos son los elementos básicos, a mi juicio, del populismo. ¿Por qué decía antes, luego parece que bajaremos más a ras de suelo y hablaremos de la vida política española, ¿verdad? ¿Por qué no era tan optimista como Javier, que plácido viendo esto? Porque yo creo que estamos en una crisis de carácter general. Yo creo que la democracia que nació después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un consenso entre clases, que se podía representar por el libre mercado y la lucha de clases que se pusieron de acuerdo con el ejemplo típico de la huelga, se institucionalizó ese consenso entre clases, está en crisis hoy. Está en crisis porque estamos en un proceso revolucionario como no ha habido otro. No nos damos cuenta porque estamos viviendo en él, claro, pero probablemente estemos viviendo un proceso revolucionario de cambio tan importante
como el que hizo coincidir la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y el descubrimiento de muchos descubrimientos científicos. Estamos en ese cambio. Lo que sucede es que todo va tan rápido y lo estamos viviendo, el que lo vive no lo siente, lo analizan luego siempre en la historia. Y ese cambio está provocando no que se rompan los consensos de los que hablaba, sino que los agentes de los consensos sean menos homogéneos de los que eran antes. La clase trabajadora, que era una parte del acuerdo, no existe tan homogénea como lo era en los años 50, en los años 60. La clase media y la burguesía tampoco existen esos términos tan homogéneos y tan dirigentes como lo eran en otros tiempos. Todo se ha difuminado, todo es mucho más confuso, todo es mucho más veloz, y por eso yo creo, no que se haya roto, no tengo un mensaje negativo ni desesperanzado. Lo que digo es que tenemos que hacer muchos esfuerzos para recobrar la energía de aquellos consensos que nos han dado estos 40, 60 años de mayor bienestar y libertad en Occidente. Y no es fácil. Es verdad que están ahora las cosas en el resto de Europa más tranquilas, pero es verdad porque el poder institucional de esos países es muy poderoso. No deja de haber ese 40% en Francia que ha votado a Le Pen. No están en el Congreso, no están en la Cámara Legislativa, pero le han votado. Y el que dirige el país es un personaje que no tiene partido político. Y pongo todas las esperanzas en él. Digo las contradicciones que se nos están planteando. El reto no es, si estamos hablando de la Grecia del siglo VI y VII, antes de Cristo, quiero decir que con esto que el reto no se termina. El reto es continuo, y más ahora que estamos en cambios profundos, radicales, y que muchas veces no comprendemos. No, muchas veces, casi siempre, no comprendemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Fundación Rafael del Pino por su hospitalidad. Gracias a FAES, en la persona de su presidente, de su director, por la invitación. Gracias también al editor del libro, porque es la causa por la que estamos aquí, y gracias, por lo tanto, a todos ustedes. Y gracias en particular por compartir esta mesa, tanto con Javier como con Ángel, y particularmente con Nicolás, que es una persona a la que aprecio y admiro desde muchos puntos de vista. Por tanto, para mí es un gran placer. Tengo poco que añadir respecto a lo que ya se ha dicho, respecto a la geografía de los populismos, respecto al planteamiento intelectual del libro, o respecto a reflexiones de carácter más conceptual que ha hecho Nicolás y que comparto al 100%, ¿no? Tan solo probablemente algunos comentarios que después nos den espacio para un debate, para un coloquio entre nosotros mismos y, desde luego, con ustedes, ¿no? Me quedo con una frase inicial de Javier Zarzalejos, ¿no? Aunque la reformulo, ¿no? Hace relativamente poco tiempo nos parecía que el populismo era un tsunami, que podía acabar con todo. Y, de hecho, en Europa, por ejemplo, hemos pasado un año en el que hemos vivido peligrosamente, porque hemos estado muy pendientes de contiendas electorales que no solo ponían en riesgo el concepto de democracia representativa y de la filosofía política que ha estado detrás de la construcción, de la reconstrucción política de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y después del trauma de los totalitarismos, sino que ponía en riesgo fundamentalmente el proyecto político europeo. Y uno de los principales objetivos de los populismos de diverso tipo que existen y que hemos conocido y que siguen estando ahí, pues uno de los objetivos fundamentales era acabar con el euro y, de paso, acabar con el proyecto político europeo. En este año que hemos vivido peligrosamente, pues yo creo que hemos salvado los muebles. Dicho de una manera absolutamente coloquial, en general, no siempre, no ha sido así en el Reino Unido, pero en general han ganado los buenos.
pero han ganado los buenos con un matiz, y es que esa victoria de los que llamamos buenos pone de relieve también una crisis profunda de los sistemas políticos de representación tradicionales y convencionales que hemos tenido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es una casualidad que el presidente de Austria, que ganó en términos futbolísticos por rebotes y después de una repetición de elecciones, o sea, no somos una anomalía los españoles a la hora de repetir elecciones, ¿no? Igual los alemanes tienen que caer también en esta anomalía relativamente pronto, ¿no? Pero después de una repetición de elecciones, pues gana la presidencia un señor que efectivamente no es antieuropeísta, que tiene componentes populistas también en su discurso, pero que efectivamente no es el representante de lo que convencionalmente llamaríamos la extrema derecha populista, que era su adversario. Y eso ha sido una buena noticia, pero esa buena noticia tiene otra cara, y es que ni el Partido Conservador austriaco ni el Partido Socialdemócrata austriaco, que han sido los dos grandes pilares de la democracia austríaca desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues han sido actores secundarios, ¿no? No han tenido nada que jugar. Lo mismo, pero con matices, cabría decir de Holanda, ¿no? Porque al final, efectivamente, el señor Wilders no tiene un resultado que le permita aspirar a formar parte del gobierno. Están todavía intentando conformar uno, eso es un tema muy, muy complejo, pero sí que es cierto que una de las consecuencias de todo lo que ha sucedido es que el Partido Socialdemócrata holandés pues ha perdido un enorme apoyo y se ha convertido en un actor marginal en la vida política holandesa. Por no hacer la exposición muy larga, me quedo con Francia. En Francia, en la segunda vuelta, es verdad que por enormes errores del candidato gaullista, pero es verdad que en la segunda vuelta pasan dos candidatos que no son de ninguno de los grandes partidos, ni del Partido Gaullista ni del Partido Socialista francés. Y al final gana el señor Macron con un partido recién creado y con una articulación política que intenta recoger elementos de unos y de otros, que evidentemente es europeísta a la francesa, pero que es infinitamente mejor que la alternativa, ¿no? Por tanto, se han ido salvando los muebles, pero nos tenemos que quedar con un mensaje, y es que detrás de todo lo que ha sucedido, a pesar de que hemos salvado los muebles, seguimos estando en una fase de crisis de nuestro sistema tradicional de representación política a través de las fuerzas políticas convencionales que la han protagonizado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bien, por tanto, yo estoy de acuerdo con Javier Zarzalejos, hemos salvado los muebles y esto no es un tsunami, que lo hubiera podido ser. Pero estoy de acuerdo también con él en que la marea sigue alta. La marea sigue alta porque ese electorado está ahí y si no se hacen las cosas bien, en algún momento todo esto efectivamente se puede volver a retroalimentar y a reproducir, ¿no? Por no poner el énfasis en el escepticismo. El propio repaso del libro nos dice que siempre ha habido populismos. Yo no me remontaba a la antigüedad clásica, no quería remontar a la antigüedad clásica, pero está muy bien lo que ha dicho Nicolás, ¿no? Efectivamente, populismos ha habido desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad, y han tenido muchas plasmaciones. Pero el propio repaso del libro nos dice que hay determinadas regiones del mundo en las que ha habido expresiones populistas muy serias y que en buena medida las han superado. Yo creo que el ejemplo paradigmático es América Latina, ¿no? América Latina ha sido pasto de todo tipo de populismos en su historia relativamente reciente, en los últimos 100 años, y en estos momentos pues, el fenómeno está bastante delimitado, bastante limitado, y además con resultados efectivamente que no invitan a su emulación, y es un buen ejemplo de madurez de las sociedades latinoamericanas. E históricamente podemos hablar evidentemente también de nuestro propio continente, ¿no? de Europa. Por tanto, populismos ha habido siempre. Ahora podemos pensar que hay una cierta fase de reflujo,
pero evidentemente siguen estando ahí y en cualquier momento, como hay una crisis del sistema de representación política al que intentaré referirme luego, pues se pueden reproducir. Segundo comentario, ¿no? ¿Por qué nos preocupa ahora tanto el populismo si lo ha habido siempre? Si tenemos larguísimas experiencias históricas de populismos de todo tipo. Si en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues vivimos el pujadismo en Francia, vivimos el ascenso del fascismo y del nazismo, y hemos visto en España, pues teníamos al Partido Radical de Alejandro Lerroux, que es lo que más se parecería hoy a una expresión populista. ¿Por qué ahora estamos expresando esa preocupación? Pues probablemente porque en Europa creíamos que estábamos ya vacunados del fenómeno, que después de la derrota de los totalitarismos fascista y nazi en la Segunda Guerra Mundial y después de la derrota del totalitarismo comunista al final de la Guerra Fría, los europeos estábamos convencidos que a través de nuestro proceso de construcción, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y de nuestras convicciones como sociedades abiertas nos habían vacunado de las tentaciones populistas. Y de hecho, durante todo el largo periodo, desde el final de la guerra hasta ahora, había una especie de consenso implícito. Ha habido otros consensos implícitos muy positivos, pero había un consenso implícito y es dejar fuera del juego político normal a los extremos, dejar fuera la extrema izquierda y dejar fuera la extrema derecha. Y ahora nos hemos encontrado con algo que nos ha inquietado, que nos ha sumido en el desconcierto y en el desasosiego. Y es que resulta que lo que creíamos que ya no volvería a reaparecer porque estábamos vacunados en función de nuestra experiencia histórica, lo volvemos a tener ahora aquí. Y vuelve a haber gente que reivindica, aunque sea con la boca pequeña, pero de manera clara, unos determinados pasados que creíamos que estaban definitivamente olvidados. Por eso nos preocupa ahora esa expresión del populismo, ¿no? Y es una expresión que obviamente se va adaptando a las nuevas circunstancias y que utiliza algo que no existía con anterioridad. Claro, el nazismo o el fascismo utilizaban determinados instrumentos de propaganda de manera masiva, ¿no? Y la famosa frase goebbelsiana de repetir 1000 veces una mentira hasta que se convierte en verdad, pues esto sigue estando absolutamente vigente, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que explica la reemergencia, la resurrección de populismos que creíamos que estaban definitivamente enterrados es que utilizan masivamente todos los instrumentos que están a la mano de las nuevas tecnologías de la comunicación y en particular de la transmisión de los mensajes a través de las redes sociales y de Internet. Eso tiene unas derivadas complejísimas y muy amplias, pero que están en buena medida en el origen de muchas de las cosas que nos suceden y de una cierta falta de reacción por parte de las instituciones democráticas respecto a ese nuevo fenómeno. Y tenemos que aprender de ello, Pero también ha habido una adaptación a las nuevas circunstancias. Los populismos, sobre todo de derechas, lo habían utilizado ya, los de izquierdas no, pero lo han dicho todos los intervinientes y en particular Nicolás. Los populismos, voy a decir un tópico, pero como nadie lo ha dicho, pues lo voy a reiterar, ¿no? Se caracterizan por ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Y ahora estoy trabajando en un libro y, por ejemplo, para explicar la situación actual en Oriente Medio, pues voy por 80 páginas y soy incapaz de aprehender la complejidad de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que tenemos un presidente de Estados Unidos que cree que puede resumir esa complejidad en 140, ahora son 280, ¿no? Bien, hay un margen, pues en 280 caracteres, ¿no? Claro, el populismo lo que hace es ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Eso es el nacionalismo también y esa simbiosis ahí está muy clara. Usted tiene un problema, no se preocupe, con la independencia se lo voy a resolver.
¿no? Usted tiene un problema, no se preocupe, cuando yo gobierne, pues se lo voy a resolver y en un lenguaje un tanto de barra de bar, ¿no? En ese lenguaje de esto lo arreglo yo en 2 patadas, ¿no? Tipo de expresiones que suelen generar enorme temor en cualquier persona normal y civilizada, porque no hay ningún problema complicado que se resuelva en 2 patadas, sino que efectivamente requiere de mucho esfuerzo intelectual y de mucho trabajo político. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues a través de otra simplificación, y es olvidando el concepto marxista de lucha de clases, como bien has dicho. Aquí hay un sujeto político, y ese sujeto político es el pueblo, o en expresión española de nuestros populistas autóctonos, la gente. Y como la gente no es el votante, sino que yo considero que es la gente, y tengo la única capacidad de interpretación, como yo soy el intérprete genuino de lo que piensa, lo que yo digo que es la gente, a partir de ahí articulo un discurso político y pongo en cuestión las propias instituciones democráticas y representativas. Una de las cosas más notables e inquietantes que hemos visto en nuestro país fue durante los episodios que después algunos han idealizado de manera completamente, en el mejor de los casos, naif, en el peor de los casos de manera culpable y entre medias de manera culposa, ¿no? Que es el 15M. Claro, esto era simpático, ¿no? La gente se manifestaba, los jóvenes, parecía que había mucha ilusión, mucha buena voluntad, en fin, buena gente, ¿no? Pero cuando sacaban sus lemas diciendo ustedes no nos representan, o democracia real ya, pues uno se empezaba a preocupar, ¿no? Porque cuando le ponemos un adjetivo a la democracia, esto suele funcionar mal, ¿no? Los comunistas le llamaban a sus sistemas políticos dictatoriales y totalitarios democracias populares, ¿no? Franco le llamaba a su régimen democracia orgánica. Y así podríamos seguir poniendo muchos ejemplos. Cuando le ponemos adjetivos a la democracia, solemos acabar mal. Y cuando se pide democracia real, la pregunta más inmediata es ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Porque quiere decir que no te vale la nuestra. ¿Y cuál es la alternativa y el contenido de esa eventual democracia real, ¿no? Por eso yo creo, siguiendo el hilo de Nicolás, ¿no? Que hay que combatir políticamente con muchísima decisión el fenómeno, pero no solo descalificándolo por sus mentiras, por sus simplificaciones, por sus burdos planteamientos, por manipular, que todo eso también, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es defender el valor de nuestras instituciones democráticas y de nuestro sistema de democracia representativa tal y como la conocemos. Y eso significa recuperar algo que efectivamente ha salido muy deteriorado fundamentalmente por la crisis profundísima que hemos vivido y que ha tenido muchos perdedores y que ha tenido muchas consecuencias negativas y que ha supuesto una quiebra de buena parte del contrato social que se había establecido, ¿no? Y es recuperar el vínculo afectivo que se ha deteriorado enormemente entre las instituciones democráticas y los ciudadanos libres, que pueden llegar que han llevado algunos a la conclusión de que efectivamente no nos representan. Esas instituciones en las que creíamos no me han dado respuesta a mis problemas concretos y en cambio hay otros que me están ofreciendo soluciones que ya sé que son simples, que probablemente son inaplicables, pero que dan respuesta a mis inquietudes. Y la recuperación de ese vínculo afectivo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas propias de un sistema representativo, a mí me parece que debe formar parte fundamental de un discurso que no solo tiene que ser de carácter negativo, combatiendo los argumentos del contrario, sino de carácter positivo, diciendo no tenemos mejor alternativa que el sistema en el que hemos estado viviendo y que nos ha dado libertad y prosperidad y que nos ha permitido seguir en una sociedad abierta. Un último apunte, ¿no? No solo ha sido la crisis económica,
hay algo que ha afectado enormemente a la ruptura de ese vínculo afectivo entre ciudadanos e instituciones democráticas, que es la corrupción. Y sobre todo la percepción de que no se ha combatido suficientemente la corrupción. No digo la realidad, digo la percepción de que no se ha combatido suficientemente la corrupción. Y por lo tanto, si queremos luchar efectivamente contra los populismos, más allá de desmontar sus argumentos falaces, tenemos que tener un discurso muy coherente, muy sólido, muy potente de defensa de lo que significa nuestro sistema democrático, y eso también implica ser muy claros en evitar que ese inicio de cáncer que puede llegar a ser metástasis del sistema que llamamos corrupción, pues efectivamente se convierta en eso, ¿no? Si no, es muy creíble lo del discurso de la casta, ¿no? Es muy creíble. Y la única manera de decir, oiga, no estamos hablando de casta, ni estamos hablando de élites contra el pueblo, sino que estamos todos en la transparencia del sistema, en la salud del sistema y en la confianza y el vínculo afectivo entre instituciones y ciudadanos, pues si no lo hacemos de esta manera, pues va a ser enormemente complejo cuando vuelva la otra ola, que no sé si va a ser un tsunami, podernos enfrentar a la misma. Eso implica una última cosa, ¿no? Más allá de todo lo que he dicho, y eso vale desde luego para todo tipo de populismos y en particular por el nacionalismo, como se ha visto. ¿Qué hay que hacer? Pues defender la ley, defender el orden constitucional en cualquier circunstancia, defender la supremacía de la ley por encima de cualquier otra consideración, defender la división de poderes, defender la fuerza de la sociedad civil como contrapeso del poder, y tener muy claro que ante determinadas tentaciones el ejercicio de la ley, de la autoridad democrática, de las instituciones democráticas puede ser enormemente disuasorio para que los populismos se expandan más allá de lo estrictamente necesario. Y si me permiten un comentario mucho más ligado a la coyuntura, pero que me permite poder explicar, porque acabo de decir lo que he dicho, todos hemos comprobado que la cárcel y las multas tienen un componente enormemente disuasorio frente a determinados tipos de populismo. Pero es una manera de decir que con la aplicación estricta y absolutamente rigurosa de la ley, amparada en la propia legalidad y en las instituciones, es seguramente la mejor vacuna para que esa ola, que sigue siendo muy grande, pero que no se ha convertido en tsunami, no corramos el riesgo de que se nos vuelva a llevar por delante, como trágicamente nos sucedió en el periodo de entreguerras en nuestro continente.